Ya. Les decía que se puede ponderar para mejorar la nota. La asistencia a clases es para mejorar, no para de alguna forma disminuir el promedio. No, no es así, ¿no? La deshonestidad académica, pues lo que ya les decía, ¿no? Si un trabajo se parece igualito, están 5 trabajos igualitos, y la calificación es sobre 10, 10 dividido para 5, 2 puntos valió su trabajo, ¿no? Aquí claramente dice que el plagio se puede castigar de esa forma, se puede sancionar de esa forma. Adicionalmente, otra forma de combatir el plagio que está plasmado en el reglamento académico de nosotros, pues es que ustedes deben incluir en tipos de consulta una conclusión final en las consultas, una conclusión final con sus propias palabras, ¿no? De al menos 8 líneas redactadas. Ojo que a veces me suelen hacer una letra enorme, pero esas 8 líneas no dicen nada porque son una letra, Dios mío, de 16 ahí, ¿sí? Entonces, en una redacción coherente, ¿no? Por favor, y vuelvo y repito, la presentación de sus trabajos es importante. Bueno, hasta aquí alguna pregunta. Tal vez lo he hecho un poco rápido por no cansarles, porque ya les deben haber explicado también algo mis otros compañeros y los demás también, ¿no? ¿Alguna otra duda, chicos? No. Ya. No. Este archivo que ustedes están viendo en pantalla está ya en el aula virtual. Es un archivo de Word, un formato que he pasado para la presentación de informes, tareas y consultas que está aquí mismo anexado. Todas las consultas y tareas usted le va a hacer esta portada. No digo que imprima esta portada. Usted bien puede hacer esta portada PDF y acá hizo sus ejercicios, le toma foto al PDF, le hace en PDF sus ejercicios y une. Todos han de conocer unir PDF de iLog PDF en línea, ¿verdad? ¿O no? Sí han unido PDFs, ¿verdad? Sí, que sí. Por mi lado, sí. Ya. Entonces, todas las tareas, consultas a mano, resolución de ejercicios a mano, informes van a tener esta portada. Tienen que tener una portada con el título de lo que está haciendo, con el nombre que usted está haciendo y con la fecha que usted está entregando esa tarea, ¿sí? Entonces, de esa forma, desde el inicio, usted ya se va a programar, no, tengo que hacer bien la tarea, ya hice mi portada, ¿no? Usted ya desde el inicio le va a dar esa debida importancia al trabajo. Aquí vamos editando nuestros nombres, el título del informe, la fecha donde entrega. ¿Qué sigue después? Este es el formato del informe. Nuestra tabla de contenidos, yo ya la he programado acá, si ustedes le bajan tal cual, a estar tal cual programada, ¿no? Empezamos con una introducción, aquí ya todo está títulos de primer y segundo nivel, ¿no? Tiene que tener el índice. Aquí va la introducción, que puede ser un pequeño resumen, resultados que usted obtuvo de su trabajo. Y aquí le he puesto esa recomendación, por favor, redactar en tercera persona del singular. Es decir, usted no va a poner aquí, nosotros hicimos la práctica. No. Esto que está redactado en tercera persona del singular, ¿en qué creen que estará redactado? Nosotros hicimos. Nosotros en primera persona. Ya, ¿verdad? Estamos en primera persona del plural, ¿verdad? Nosotros hicimos. Cuando nosotros ponemos nosotros o palabras como yo hice, nuestro trabajo pierde objetividad. Cualquier informe técnico que usted le antecede con un yo hice o con un nosotros o ese tipo de cosas narrativas, ya no es un informe técnico, es una descripción de sus actividades, ¿sí? Por eso, ojo, en tercera de persona del singular, en vez de escribir nosotros hicimos, ¿cómo sería lo correcto? Si lo queremos pasar a tercera persona del singular, por ejemplo, se realizó. Este ya está en pasado incluso. La introducción la puede narrar en presente o en pasado. Normalmente la mejor manera sería que lo haga en pasado, ¿no? Se realizó una práctica, ya estamos en tercera persona del singular, ¿sí? Ya no, y en pasado, ya no estamos en nosotros, no estamos yo hicimos, ¿no? Ojo con eso, es un error que hacen muchísimo al redactar sus trabajos.
Y quiero que me pongan atención, yo soy muy quisquillosa con los informes, ¿sí? ¿Qué otra cosa hay aquí en problemas al momento de redactar? Objetivos, no sabemos redactar un objetivo. El objetivo tiene que tener lo siguiente, el qué, el cómo y para qué. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Aquí he puesto un ejemplo. ¿Qué voy a hacer? Activar un relé electromagnético. ¿Cómo lo voy a hacer? Mediante la simulación en un software. ¿Para qué lo voy a hacer? Para conocer el funcionamiento del dispositivo. ¿Sí? Listo. Usted define ahí su objetivo. Yo por lo general siempre pongo un objetivo de la práctica. Puede copiarlo si es que abarca el tema que es, o si no puede definir usted otro, ¿no? Objetivos específicos. Tiene que tener al menos 2 objetivos específicos y pueden definir de alguna forma las etapas de su proyecto, de lo que realizó, puede definir de alguna forma la meta que usted desea alcanzar, por ejemplo aquí, conocer el acondicionamiento físico de un relé electromagnético, es como una meta que usted quiere plantear, quiere conocer ese tipo de aspectos, o la otra etapa que podría ser programar en Arduino, ¿sí? Entonces, al menos 2 objetivos que definan las etapas de su proyecto. Eso en cuanto a la parte introductoria, ¿sí? Tenemos introducción, objetivos. ¿Qué viene después de esto? Viene el marco teórico. Aquí usted va a colocar los conceptos que yo necesitaría si fuera una persona que no tengo ningún conocimiento técnico. Y quiero saber la práctica que ustedes hicieron, me vengo a leer ese informe y leyendo eso voy a tener un criterio, sin saber nada. Entonces usted tiene que poner los proyectos, los conceptos generales más válidos para que se entienda su práctica, ¿no? Entonces aquí describe y tiene que referenciar. Cada concepto que usted pone aquí tiene que ir referenciado. ¿Qué es una referencia? Esto es una referencia. Que usted colocó del libro, este es el apellido del autor de un libro y este es el año de ese libro, ¿no? Usted sacó un concepto de Sadiku que fue publicado del 2004 y tiene que colocar esa referencia. Si ocupa ese mismo autor varias veces, la misma referencia la va a utilizar varias veces. No acepto aquí Wikipedia, Rincón del Vago, monografías.com, ese tipo no es una bibliografía para mí, no es una referencia válida. Que sí es válido para usted como estudiante que diga, no, pues aquí en Wikipedia dice, es un relé, es un interruptor. Le entendió muy bien, le sirve a usted, le entendió. Pero ahora sí, vaya y refuércelo, vaya y compruebe ese concepto. ¿Dónde? En una bibliografía adecuada. Yo, por ejemplo, yo soy docente, no manejo muchas buscadores académicos, pero el que a mí me parece bien, me ha funcionado, pues es el Google Académico, que yo coloco, entro a Google, pongo Google Académico y me sale el Google Académico y encuentro libros, encuentro revistas, a usted les sirve. Con esto, y yo soy muy estricta en los informes, ¿por qué? Porque yo quiero fomentar en ustedes la cultura de hacer bien un informe. La cultura de que ustedes dicen, son técnicos, dicen, puedo hablar como quiera, puedo escribir como quiera, voy a mi trabajo y no sé hacer un informe, me da igual. No, usted tiene que ser integral, también tiene que saber hacer un informe. Porque le comento qué es lo que más va a hacer si usted llega a una empresa. Cualquier trabajo que haga necesita validarlo con un informe. Y si no tenemos esa manera formal de hacer una redacción de un documento, si no lo aprende aquí, no lo va a aprender nunca, ¿sí? Entonces, por eso yo soy muy insistente en el informe. Todas las tablas y figuras tienen que estar numeradas y tienen que estar referenciadas. Por aquí les he puesto el ejemplo de cómo numerar las figuras y cómo referenciar, ¿sí? El autor y el año. Todo aquí está. Hay que numerar cada tabla que se pone y hay que ponerle la fuente. Si usted tomó de varias fuentes y arregló ahí la tabla, el autor es usted mismo y el año es el 2021, ¿no? Eso en cuanto al marco teórico. Nos vamos al desarrollo. Aquí tiene que explicar la metodología de su trabajo. ¿Qué fue lo que hizo? Va a tener que describir la práctica
Puede hacerlo en sus propias palabras, pero recuerde, siempre en tercera persona del singular. Es decir, se implementó el circuito utilizando un relé electromagnético, el cual fue conectado con una resistencia en sus terminales de la bobina y que estos fueron conectados al transistor. Una descripción técnica, ¿sí? Pero que se entienda. Aquí puede ir el listado de materiales. Yo siempre mando un listado de materiales, puede que se utilice más o menos. Acá pone todos los que usted utilizó. Materiales, equipos, si utilizó su protoboard, ese tipo de situaciones, todo colóquelo acá, ¿no? Aquí siempre tiene que ir el diagrama en Proteus, ¿sí? Y el diagrama en Proteus tiene que ir numerado como una figura. Y tiene que tener la fuente que es de usted, porque usted hizo esa simulación. Siempre tiene que ir eso, no es que toman uno que el que yo puse para la práctica lo ponen aquí, no, tiene que ser el que usted simuló. La programación en Arduino, aquí puede ponerla bien toda, si es una programación muy larga, pues no, la puede poner en anexo, aquí solo pone lo menudo. Yo suelo poner un ejemplo, por ejemplo, utilizó una biblioteca que le tocó agregar en Arduino, que no siempre pasa, puede colocar eso acá. Conclusiones y recomendaciones, al menos 2 conclusiones, al menos 2 recomendaciones. ¿Qué son conclusiones? ¿Qué dedujo usted de esta práctica? ¿Qué resultados obtuvo? Ese tipo de situaciones son conclusiones. Recomendaciones, ¿cómo puedo ya dar el proceso de marcha, puesta en marcha de mi circuito? ¿Cómo le puedo dar mantenimiento? ¿Cómo podría mejorarse este circuito? Eso es una recomendación. Estas 2 cositas. Conclusiones normalmente se narran en pasado, ¿sí? En tercera persona del singular. Las recomendaciones bien pueden ser en pasado o en presente, o si quiere plantearlas a futuro, esas recomendaciones también las puede hacer, pero en tercera persona del singular. Finalmente, la bibliografía. Aquí va a enlistar toda la bibliografía que utilizó. Por ejemplo, aquí está Sadiku. Usted le utilizó acá Sadiku. Aquí utilizó Sadiku, ¿no? Entonces acá en la bibliografía va a tener que colocar que utilizó a Sadiku, lo va a tener que poner aquí. Esto es una bibliografía con norma Zappa, ¿no? Utiliza el apellido, lo que me preguntaba de las consultas, ¿no? ¿Cómo poner en norma Zappa? Empieza con el apellido, el año donde fue publicado, el nombre del libro, la editorial del libro, 2 puntos, el país de la editorial, recuperado de, coloca la dirección de la página donde recuperó, donde pudo consultar. Esto lo puedes pasar a mano tranquilamente en la consulta. La referencia de arriba también. Eso es lo que pedía. Alguien me preguntó algo, cómo poner una referencia a una bibliografía en norma Zappa a mano, ¿no? Aquí está el ejemplo de una bibliografía en norma Zappa y una referencia acá arriba, ¿no? Esto es una referencia. Esto es una referencia, ¿no? Y finalmente anexos, ¿qué debo colocar yo en anexos? Puedo poner el datasheet de algún elemento que sea importante del circuito. Si la programación es larga, la puede poner acá. Y aquí les voy a pedir un favor muy importante. Siempre pongan fotografías grupales de ustedes con el dispositivo. Es decir, pongan acá, digamos que implementaron, vamos a hacer una fuente de voltaje, tómense acá con la fuente, pero siempre con las mascarillas colocadas. Al momento de tomarse la fotografía, se ponen su mascarilla de protección, ¿sí? No quiero fotos así todos juntitos ahí, no. Siempre la mascarilla. Y estos anexos también tienen que estar numerados, ¿sí? Rúbrica de la calificación de un informe. ¿Cuánto vale que usted copie y pegue esa portada y le edite correctamente? ¿Cuánto vale que actualice ese índice? Pues 0.5, 0.25 acá también. ¿Cuánto vale que usted narre bien esa introducción, estos objetivos, ese desarrollo, esa bibliografía? Y finalmente 1.5 puntos que le otorgo a su formato, al contenido del informe y a la ortografía. Total 10 puntos. 10 puntos que van a ir directamente promediado a su implementación y a su simulación. Sacó 10, 10, 10, facilito, sacó 10 puntos en su taller, ¿sí? Hasta aquí alguna pregunta, creo que ya se nos terminó la hora, pero hay hasta aquí alguna pregunta del informe. Ingeniera, perdón, ese informe en caso que usted lo pida a mano, y si es a computadora, las mismas normas.
¿O siempre va a ser a mano? Los informes siempre son a computadora. Ah, Las ya. consultas y las resoluciones de ejercicio son a mano. Los Ah, ya. informes siempre a computadora. Y en este Ah, ya. mismo, solo tiene que editar ese formato que le pasé aquí, ¿no? Ah, Y ya, hacerlo está bien bien. y saca su nota completa, ¿no? Aquí Está abajo bien. simplemente está de este archivo que está ahí en el Classroom, es que aquí coloque la portada en la consulta y lo haga a mano, ¿no? Las consultas deben ser de 2 hojas como máximo, ¿no? A doble cara. Más allá de eso, ya es una consulta muy extensa, entonces tratemos de compaginar nuestras consultas que sean objetivas. Siempre con una conclusión final, escrita en nuestras propias palabras y la bibliografía, ¿sí? La resolución de ejercicios le pongo aquí. No es que esto es, el de arriba es formato de informes, el de aquí es formato de consultas y el de acá es formato de la presentación de ejercicios. Contiene la portada, contiene toda la resolución de los ejercicios y bueno, aquí no es necesario que ya ponga la bibliografía. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Esto está ya en el Classroom, ¿no? Esos formatos. ¿No? Bueno. Terminamos aquí. Sí, perdón que me tome así ese tiempo extra, pero es que eso es muy importante para mí que sepan. Después me dicen, ¿cómo hacemos el informe? No sabemos. Por eso necesitaba comentarles este dato, ¿ya? Bueno, entonces chicos, nos vemos el día de mañana que tenemos clases. Chao chicos, suerte. Chao, Sí, que Inge. no, recién hay Chao. clase. Buenas noches. Hasta mañana. Chao. Mañana.